Algunas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué es el tiempo, verdad? En sí es una magnitud física, ¿cierto? Digamos que medimos la duración o la separación de algunos acontecimientos a través de una referencia temporal. El tiempo nos indica una ocasión, una coyuntura en la que realizamos algo, partiendo del pasado, quizás del presente o del futuro. Pues utilizamos esto como referencia, ¿verdad? Cuando utilizamos solo la palabra tiempo, pues se refiere a algo muy general, a un periodo realmente que sin especificar se entiende como una gran magnitud, ¿no? Desde la filosofía el tiempo digamos que también puede ser distinto, puede ser asumido de distintas maneras. Es casi que una unidad de movimiento. Hay filósofos que han relacionado el tiempo hasta con el alma. Otros lo ubican como la cuarta dimensión, que quizás no entendemos tanto. Nos dicen que el tiempo es relativo también. Otros dicen que el tiempo se lo inventaron los que venden el reloj. Pero aquí lo que debemos tener presente es que hay distintas equivalencias, hay distintas unidades de tiempo. Algunas de las más pequeñas que manejamos, pues obviamente el segundo, el minuto, que acumula y tiene otra referencia entre 60 segundos, la hora, ¿sí? Los 60 minutos o los 3600 segundos que componen una hora. Y así vamos sumando días. Y estos días que equivalen a 24 horas se convierten en semanas tras 7 días. Tenemos además meses y distintos tipos de calendarios también. Porque el que nosotros utilizamos es solo un tipo de calendario, el calendario gregoriano. Y a esos meses, pues que comprendemos entre 28, 29, 30, 31 días, debemos sumarle los años que equivalen a 12 meses, y en este caso 365 días y 6 horas, ténganlo en cuenta. Por eso los años bisiestos. Tenemos también los lustros, cuando acumulamos 5 años tendremos un lustro. Una década va a sumarnos 10 años. Un siglo va a obedecer a una unidad de 100 años. Milenios de 1000 años. Y hay dos que especificamos mucho en historia y que utilizamos mucho en historia relacionados con varios siglos. O sea, cuando acumulamos varios siglos, a eso lo llamaremos edad. ¿Sí? Por eso hablamos de edad antigua, edad media, edad contemporánea, edad moderna, ¿cierto? Entonces no se les olvide, una edad corresponde a la suma de varios siglos. A veces no tiene una cantidad fija, así como lo tienen los milenios, los siglos, las décadas, no. Y si vamos a sumar aún más milenios que no tienen una cantidad fija, hablaremos de eras. ¿Estamos? Pilas a esa parte. Estas las entenderemos entonces como nuestras unidades de tiempo con las equivalencias que corresponden. Hay una relación que también debemos tener en historia muy clara, y es ¿cómo voy a saber yo a qué siglo pertenece cada año? Uy, aquí hay una relación entre siglos y años. Claro que sí. Entonces, ¿cómo saber de qué siglo estamos hablando? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que fijarnos en el año. Por ejemplo, tenemos el año 1547. Entonces, ¿qué hace uno? Toma las dos primeras cifras y le suma una unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro siglo, en este caso, es el 16, si lo que hablamos es del año 1547. Por tanto, si nos preguntaran, una persona que nació en el año 1547, ¿en qué siglo nació? Entonces ya lo sabemos. Tomamos las dos primeras cifras y le sumamos una unidad. Quiere decir eso que el 16 es el siglo. Esta táctica deben aprendérsela muy bien. Solo así vamos a determinar los años. En ellos, ¿sí? Aquí hay una particularidad, y es que los años que terminan en 0, en ellos la cifra o cifras que preceden a los dos ceros indican el siglo. De esta manera, el siglo XX iría desde 1901 hasta el año 2000.
El siglo XIX iría desde 1801 a 1900. El siglo XVIII iría desde 1701 a 1800. El siglo XVII desde 1601 a 1700. El siglo XVI iría desde 1501 a 1506. El siglo XV desde 1401 a 1500. El siglo XIV desde 1301 a 1400. Y el siglo XIII desde 1201 hasta 1300 y así sucesivamente. Estas unidades de referencia involucran unos patrones que debemos tener muy en cuenta, que no puede tener confusión usted al vincular y entender todas estas referencias, porque al hablar de historia esto es fundamental. Este es un referente importantísimo. ¿Qué es el tiempo entonces? Además de estas referencias que debemos tener muy presentes, una constante expectativa, ¿no? ¿Y qué será de mañana de nosotros? ¿Y qué somos nosotros? Porque para eso también tenemos la memoria. Sí que es el tiempo enigmático, ¿verdad? Los invito entonces a referenciar muy bien y a reflexionar sobre esta pregunta filosófica tan interesante.